En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias, Señor, por nuestra vida, por todo lo que nos das a diario, Señor. Gracias por nuestra existencia. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, nuestros estudios, por el alimento diario, Señor, por el agua, por todas las cosas, Señor, que tú nos permites tener y nos permites experimentar, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. También te damos gracias por el perdón que tú nos ofreces a través del sacrificio de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Todopoderoso, por darnos un camino de salvación, una iglesia, unos sacramentos, por darnos también el Espíritu Santo, aunque no lo merezcamos, Señor, porque nosotros no merecemos nada de ti, Todopoderoso. Tú eres 3 veces santo, tú eres perfecto y maravilloso. Todos tus caminos son misteriosos y queremos caminarlos, Señor, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros sacrificios, aún en medio de nuestros defectos, Señor. Te ofrecemos nuestro corazón, te ofrecemos nuestra mente, te ofrecemos nuestros cuerpos, para que nos ayudes, Señor, a caminar a tu lado. Padre Santo que estás en el cielo, Dios de Israel, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, a entender cada día mejor lo que quieres de nosotros. Te pedimos, Señor, por la situación del mundo, por todos los conflictos y las guerras que hoy en día estamos padeciendo en muchas partes del mundo. Te pedimos por Colombia especialmente, por la situación política, social, económica que estamos viviendo y que vivimos desde hace mucho tiempo, Señor, en este país. Dale discernimiento a nuestros gobernantes, a los legisladores y a los jueces, a la fuerza pública, y bendice, Señor, a toda la rama de la ciencia de la salud para que esté siempre al servicio de los enfermos y necesitados. Te pedimos todas estas cosas, Señor Jesucristo, que en esta noche nos ilumines y que a través de tu palabra, Señor, tú hables a tu iglesia y a tu pueblo y que sea de provecho estas reflexiones. Santísima Virgen María, Madre, te pedimos también que estés en esta noche con nosotros, que nos protejas con tu manto sagrado, Madre Santa. Intercede por nosotros, intercede por nuestro camino, por nuestra salvación, por nuestro ministerio. Intercede por Colombia, Madre de Dios. Intercede por Puerto, por el Atlántico. Te pedimos que siempre nos acompañes en este camino hacia el cielo. Santos arcángeles, te pedimos que también nos protejas en esta noche, nos bendigas. Protejas a mi familia, Señor. Señores, ángeles, protejan a mi familia siempre. Cuídenlas donde estén. Ilumínenlas siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 14 del libro de Jueces. Matrimonio de Sansón. Sansón bajó un día al pueblo de Timná y se fijó en una mujer filistea, y cuando regresó a casa se lo contó a sus padres. Les dijo: por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timná. Pero sus padres le dijeron: ¿para qué tienes que ir a buscar esposa entre esos filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres entre nuestros parientes o entre todos los israelitas? Sansón le respondió: esa muchacha es la que me gusta.
y es la que quiero que me consigan como esposa. Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, pues estaba buscando la ocasión de atacar a los filisteos, que en esa época dominaban a Israel. De modo que Sansón y sus padres fueron a Timná. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazos al león, como si fuera un cabrito, pero no les contó a sus padres lo sucedido. Luego fue y habló con la muchacha que le había gustado. Unos días después, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha, se apartó del camino para ir a ver al león muerto, y se encontró con que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Raspó el panal con las manos para sacar la miel y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había sacado del león muerto. El padre de Sansón fue a ver a la muchacha, y Sansón dio allí una fiesta, según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. A estos 30 Sansón les dijo: les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo les daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le contestaron: dinos pues la adivinanza, somos todo oídos. Sansón recitó su adivinanza: del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. 3 días después, ellos no habían logrado resolver la adivinanza, así que al 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón: procura que tu marido nos dé la solución de su adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a tu familia y a la familia de tu padre. Parece que ustedes nos invitaron solo para quitarnos lo que era nuestro. Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo: tú no me quieres, tú me odias. Les has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la respuesta. Y Sansón le contestó: si ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho, mucho menos te lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los 7 días que duró la fiesta, y tanto le insistió que por fin al 7.º día le dio la respuesta. Entonces ella fue y se la dio a conocer a sus paisanos. Al 7.º día, antes de que el sol se pusiera, los filisteos fueron a decirle a Sansón: nada hay más dulce que la miel, ni nada más fuerte que el león. Sansón les respondió: solo porque araron con mi ternera, pudieron dar con la respuesta. Enseguida, el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Entonces Sansón fue a Ascalón y mató a 30 hombres de aquel lugar, y con la ropa que les quitó pagó la apuesta a los que habían resuelto la adivinanza. Después volvió furioso a casa de su padre, y su mujer fue dada a uno de los amigos de Sansón. Palabra de Dios.
El capítulo número 14 del libro de del libro de Jueces, continúa la historia de Sansón. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos visto cómo Sansón había sido prometido a sus padres por medio del ángel del Señor, y que su concepción había sido milagrosa, ya que su madre era estéril, y que el ángel les había ordenado y les había dicho en primera instancia que el niño iba a ser nazareo, consagrado al Señor desde el vientre materno hasta el día de su muerte, porque él iba a empezar a librar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la opresión que habían o que tenían los filisteos sobre los israelitas por 40 años, por culpa de la desobediencia de los mismos israelitas. Y podemos ver cómo Sansón, como nazareo, primero, no puede tener ninguna relación con nada que tenga que ver con los frutos de la uva. Nada. Y segundo, no podía acercarse a nada muerto, a ningún cadáver, ni siquiera el de sus padres. Y tercero, no podía cortarse el cabello. El capítulo 14 nos cuenta cómo Sansón nos comienza a describir la personalidad impulsiva y poco espiritual de Sansón. Él pasa por Timná y se fija en una mujer filistea que le llama la atención y a primera vista se enamora, sin saber quién es, sin saber cómo es, sin saber quién son sus padres, y lo peor del caso, sabiendo que es una mujer filistea y que al pueblo de Israel el Señor le había prohibido enrazarse, unirse a personas diferentes a el pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos cómo Sansón es un hombre consagrado a Dios, tiene una consagración, pero no conoce a Dios. Tiene conocimiento, tiene consagración, tiene fuerza. Sansón es un hombre visceral, es un hombre físico, pero que no tiene reflexión, aunque nos va a mostrar inteligencia. Él, al ver a esta mujer filistea, se enamora perdidamente de ella, ¿sí? Y va donde sus padres y les dice que se la tomen como esposa. Los padres de Sansón, como vimos en el capítulo 13, si son espirituales, si conocen la Torá, si saben de las leyes de Israel y de la ley de Moisés. Por eso Dios los escoge. Por eso Manoa y su mujer tienen un encuentro espiritual con nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación en el vientre de nuestra Virgen María. Son visitados por Dios mismo. Lo vimos la semana pasada, la Santísima Trinidad. Y vemos cómo Sansón le dice a sus padres: quiero esta mujer. Y ellos, dándose cuenta que es una mujer filistea, que no hace parte del pueblo de Israel, le tratan de persuadir, le preguntan: ¿acaso en Israel, entre tus parientes, no hay mujeres con las que puedas desposarte? Pero este hombre, muy apasionado, muy físico, le dice que no, que esa es la que a él le gusta. Él la vio, le pareció apetecible, le pareció buena, le pareció bonita, agradable, y esa era la que él quería. Es ahí como sus padres no logran persuadirlo para que cumpla la ley de Dios. Pero, ojo a esto, mucho cuidado. Lo que había en el trasfondo era un deseo, un propósito más grande del Señor, que era comenzar a
debilitar a los filisteos por medio de Sansón. Entonces Sansón va con sus padres a visitar a esta mujer, pero antes de que eso suceda, antes de que vayan a finalizar el compromiso, Sansón se enfrenta a un león. Un león lo confronta. Y Sansón no le tiene miedo porque el Espíritu del Señor se apodera de él. Y Sansón, con esa fuerza visceral que tenía, mata, destroza al león joven. Eso es muy importante. Un león joven que rugía fuerte. Y el Espíritu del Señor se apodera de Sansón y hace que él, por medio de una fuerza sobrehumana, sobrenatural, despedace al león. Ahí Sansón tenía que dejar al león recordando su promesa y su consagración como nazareo desde el vientre materno hasta el día de su muerte. O sea, toda su vida iba a ser nazareo. Y vemos cómo Sansón llega a los viñedos de Timná. Eso es muy importante. Recordemos que los viñedos es el lugar donde se cosechaban las uvas y de donde se producía el vino. Recordemos que Sansón, como nazareo, no podía tener contacto con nada que surgiera de las uvas. Ni el vino, ni la uva silvestre, ni comérsela a pasto, nada. Él no podía tener contacto con la uva. Y va y se presenta en unos viñedos, los viñedos de Timná, teniendo la tentación ahí mismo. Bueno, listo, digamos que no pecó en ese aspecto, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Luego sucede que él va y vuelve con la muchacha para casarse. Pero fíjense lo que dice la palabra. Sansón se apartó del camino. Eso es muy importante, tengámoslo en cuenta. Se apartó del camino, se desvió y fue a buscar al cadáver del león que había matado. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Al tener contacto con el león, porque él llega, toca al león, ve que se da cuenta que hay un panal que surge del león y lo recoge y comienza a comerse la miel que había surgido en el cuerpo o en el cadáver del león. Ahí ya está, digamos, quebrando la consagración como nazareo, ¿sí? Esa miel la lleva donde sus padres y la comparte con ellos, pero no les dice de dónde salió esa miel y ellos la comen, ¿verdad? Ahí Sansón fue muy prudente en el sentido de que no prudente, pero con cálculo. Porque aunque compartió la miel con sus padres, él les ocultó de dónde la había sacado porque sabía que su madre y su padre le iban a reclamar que había quebrantado la consagración como nazareo, ¿sí? Luego, cuando él llega donde su mujer, dieron una fiesta. En esta fiesta, ¿qué es lo que se ofrece? En ese entonces se ofrecía vino, recordemos las bodas de Caná, ¿sí? Entonces, una fiesta de matrimonio que duraba 7 días aproximadamente, pues lo que tú vas a estar rodeado es de vino. Y si tú, que eres el anfitrión, porque eres el novio, pues vas a tener que dar vino, ¿verdad? Y vas a tener que alegrarle la vida a aquellas personas que están invitadas a esa fiesta. ¿Qué sucede? Los filisteos, al tenerle miedo a Sansón, le presentan 30 amigos, los cuales Sansón los reta dándoles un acertijo que él mismo inventa de la experiencia que había tenido con el león. Y es un secreto de su corazón. Eso es muy importante. Hace parte de la intimidad intelectual de Sansón. Y lo expresa. ¿Para qué? Para ganar algo. Para ganar,
digamos, para ganarle a esos hombres unas prendas. Y estos hombres aceptan el reto. Pero después de 3 días de no poderlo resolver, van donde la mujer de Sansón, la esposa de Sansón, que es filistea, y la amenazan de muerte. Y le dicen: ustedes nos han invitado aquí para despojarnos de nuestras pertenencias. Por lo tanto, no sé cómo vas a hacer, pero sácale a tu esposo la respuesta del enigma y nos la dices a nosotros, o nosotros te quemamos a ti y a tus padres. Ella, en vez de ir donde Sansón y comunicarle el problema para que él le resolviera, lo que hace es que hace una estrategia. Primero le oculta la amenaza de sus propios compatriotas. O sea, escogió resolver el problema ella a la manera de lo que sus compatriotas la habían obligado. Segundo, se puso del lado de sus compatriotas, porque se puso a llorar, se puso a decir que él no la amaba, que él no que la odiaba. O sea, esos 7 días que eran una luna de miel, donde ellos debían conocerse, donde ellos debían intimar más que la parte sexual, intimar intelectual, emocional, espiritualmente, ella se la pasó quejándose y se pasó todo ese tiempo haciéndole la vida imposible a Sansón, hasta que Sansón se cansó y tuvo, sin querer, tuvo que decirle la respuesta del enigma, que hacía parte de su intelecto y de su privacidad. Tuvo que compartírselo con ella. Fíjense que él no la consideraba tampoco como parte de su intimidad. Y fíjense, Sansón tenía ese enigma y ese refrán, esa adivinanza tan propia que no se lo había dicho a sus padres. Y en ese aspecto, pues ahí sí él estaba obrando bien, en el sentido de que él sabía qué podía decirle a sus padres y qué no. Él sabía esos límites, pero su esposa no, su mujer no. Y él llega el caso en que ya Sansón, cansado de tanta queja, de tanta chilladera, le da él la respuesta, y ella sale corriendo a venderlo a sus paisanos. Y estos le ganan la apuesta a Sansón, quien se da cuenta, obviamente, que la respuesta ellos la habían obtenido gracias a las artimañas y a la quejadera de la mujer que él había escogido, razón por la cual, cansado y decepcionado, la abandona. Regresa, bueno, él no la abandona, ella lo abandona a él y él regresa a sus padres. Entonces podemos ver aquí una lección muy importante acerca del matrimonio. Nosotros no podemos escoger cónyuge por el simple parecer, por la belleza física, o sentir amor a primera vista sin conocer a la persona a profundidad. Sansón vio a esa mujer, le pareció agradable a los ojos, como a Eva le pareció agradable el fruto del bien y el mal, y sabemos muy bien qué sucedió después que ella probó ese fruto. Y vemos cómo Sansón también le pasa lo mismo que a Eva. Se deja llevar por el sentido de la vista. Y vemos cómo a lo largo de este capítulo y de todo lo que ocurre, nos damos cuenta de que su elección fue equivocada. Nunca le pidió consejo a Dios, no siguió los consejos de sus padres, desobedeció la orden o la consagración de ser nazareo. Es que lo que pasa es que, ¿cómo decirles? Sansón no es una fecundación normal. Su madre era estéril. Venía con una misión y venía con un papel establecido desde antes de nacer. Dios lo creó para un propósito.
Pero la forma de ser de Sansón, su dejarse llevar por las pasiones, dejarse llevar por la vista, comienza a ser obstáculos para que Dios obre lo grande y maravilloso que quiere o que quería para Sansón. Sansón comienza a ser su propio obstáculo de su grandeza. El Señor va, a pesar de eso, a lograr ciertos objetivos por medio de Sansón, pero vamos a ir viendo en su historia cómo Sansón se convierte en sí mismo en su propio enemigo más poderoso. Porque aunque el Espíritu de Dios se apodera de él y logra realizar ciertas victorias con Sansón, vamos a darnos cuenta que no alcanzó realmente el impacto que Dios tenía preparado para él, con él. Y así nos pasa a muchos cristianos, a muchos católicos, que Dios nos llama a grandes cosas y el pecado que nosotros cometemos o hacemos se convierte en nuestro propio enemigo y nosotros nos convertimos en nuestros propios obstáculos. Así le sucedió a Sansón, para la gloria de Dios. En los textos auxiliares vamos a analizar a Sansón y cómo el yugo desigual no conviene al cristiano. Cómo casarnos con una persona que no ama a Cristo como lo amamos nosotros puede llegar a convertirse en un infierno para el creyente. ¿Y qué principios espirituales, intelectuales y aún emocionales debemos tener en cuenta para escoger cónyuge, para escoger pareja? Vámonos entonces a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. San Pablo nos va a indicar el por qué un cristiano católico creyente no debe juntarse, no debería casarse con un no creyente o incluso con un hermanito separado o con un protestante. ¿Por qué? No se unan ustedes en un mismo yugo. ¿Cuál es el yugo acá? El matrimonio, el sacramento del matrimonio. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Y eso involucra también al protestante. Básicamente, al que no cree, por ejemplo, que Cristo está realmente en la Eucaristía. Nosotros, sí tenemos el conocimiento real, ya el Espíritu de Dios ha sembrado esa semilla en nuestra vida, debemos compartir el camino de vida y el proyecto de vida con alguien que esté al mismo nivel espiritual que nosotros. Dice, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Fíjense lo que hizo Sansón, siendo consagrado desde el vientre materno hasta su muerte como nazareo. Y una de las prohibiciones para la consagración era no tocar nada impuro, ni el cadáver de sus propios familiares. Sansón lo hizo. Dice, entonces yo los recibiré
y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Entonces el principio espiritual que nos invita el apóstol San Pablo es que nosotros debemos buscar una pareja, tanto intelectualmente, que estemos al nivel intelectual, que pensemos parecido, que haya atracción, sí, haya gusto, que haya deseo, que podamos ser amantes, pero también que podamos ser compañeros, que podamos ser amigos, que podamos tener intimidad emocional. Sansón y su mujer no tuvieron intimidad emocional. ¿Por qué? Porque ella no confió en él para decirle lo que le estaba pasando y cómo la estaban amenazando. Y él tampoco tenía confianza en ella, porque no le reveló el enigma sin que ella se lo pidiera. Sin que ella se lo pidiera. Porque ya era su esposa, ¿no? Podía compartirlo con ella. Y no quería compartirlo con ella. Entonces podemos ver cómo el yugo desigual, él era del pueblo de Israel, del pueblo del Dios verdadero, y ella era una filistea, pagana, idólatra, que no creía en el Dios de Israel, no creía en todo lo que el pueblo de Israel, a través de la Torá, a través de la ley de Moisés, tenía como principios espirituales, sociales, religiosos. Eran muy diferentes. Eso es lo que nos trata de decir el apóstol. Tenemos que encontrar una pareja que esté al mismo nivel intelectual, con la que podamos hacer proyectos en común, con la que podamos hablar y charlar de temas y nos podamos entender en nuestro lenguaje íntimo, en nuestro lenguaje personal. Una pareja con la que nos sintamos bien, físicamente también, atraídos físicamente, eso es muy importante. Pero también que sintamos intimidad emocional, que podamos confiar en esa persona y que esa persona pueda también confiar en nosotros y podamos ser leales. Y sobre todo, si como cristianos amamos a Cristo y ponemos a Cristo en primer lugar, debemos buscar una persona que comparta nuestros principios morales, nuestros principios sociales y nuestra visión religiosa. Hay muchos matrimonios en los cuales ambos son católicos y de un momento a otro él o ella se convierten en protestantes y el matrimonio se convierte y se vuelve un infierno, porque el uno quiere llevarse al otro hacia donde el nuevo mundo, la nueva visión que encontró. Y ahí es donde el matrimonio se quebranta y se destruye. Y los que pierden en primera instancia son Dios, en el sentido de que un hogar se rompe porque ya los dos no creen lo mismo. Ahora vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo de la importancia del matrimonio, como es un sacramento que no solamente tiene connotaciones terrenales, sino que también tiene connotaciones espirituales en el cielo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 9. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Sansón se apartó de su mujer, se fue para su casa, ella se unió a otro hombre, ella adulteró, por una adivinanza. Por una adivinanza se separaron. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó, o sea, Dios, el Creador, en el principio, hombre y mujer? ¿Sí? Para Dios solamente existen dos sexos, dos géneros, hombre y mujer.
los creó y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí podemos ver cómo el matrimonio es una simulación o un reflejo o una analogía a la Santísima Trinidad, pero a nivel humano, a nivel terrenal. Como dos personas, hombre y mujer, con personalidad, características emocionales, físicas, intelectuales, diferentes, al unirse en el matrimonio, forman un solo ser delante de Dios. Forman una sola carne, una sola persona. Aunque son dos, son uno. Así como en la Santísima Trinidad, aunque son tres, son uno. Tres personas divinas, un solo Dios. Dos cónyuges, un matrimonio. ¿Sí? A ese nivel Dios, en la persona de Cristo, eleva el matrimonio. No es cualquier cosa. Y además le dice, así que ya no son dos sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. ¿Sí? Por eso es muy importante, antes de casarnos, saber con quién nos vamos a casar, saber lo más posible quién es esa persona, convivir con esa persona sin sexo, porque el sexo embriaga, como el vino, y el sexo no te permite ver la realidad. El sexo se debe dejar como un regalo, como un premio en el matrimonio, después del sacramento. Y ahí se disfruta, y ahí se goza, y ahí se pide la bendición de Dios, y Dios se regocijará en las relaciones conyugales. Pero es un consejo de vida. Antes de casarte, ten un noviazgo sin sexo, y verás cómo después lo vas a agradecer toda tu vida, tanto el hombre como la mujer. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio, en el Edén, la idea original de Dios no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo el matrimonio es algo bien serio, algo que debemos tomarlo con mucha seriedad, algo vital. Si tú quieres ser un hombre casado, una mujer casada, tener una familia, debes hacer la elección de tu vida, tu cónyuge. Porque un matrimonio puede lograr cosas inimaginables, obvio, con ayuda de Dios, si los dos están juntos, si los dos luchan como una sola carne y se convierten en una cuerda de 3 hilos: Dios, el hombre y la mujer. Por eso nuestra amada Iglesia Católica no va a aceptar las uniones del mismo sexo, porque eso no es natural, porque eso no produce vida, porque eso es un capricho del hombre, una creación del hombre. No es de Dios, no es original de la humanidad y no produce vida. Y segundo, tampoco, a menos que sea un proceso legítimo de anulación de matrimonio, la Iglesia no va a divorciar. Para la Iglesia Católica no existe el divorcio por ese mismo fin, porque nuestro Señor Jesucristo nos la puso clara. Por eso es tu responsabilidad escoger bien a tu cónyuge. Tú. Y obviamente pidiendo a Dios discernimiento. Vamos a dar claves.
vamos a dar claro. ¿Qué debió ver Sansón en vez de solamente belleza? ¿Qué debió tener en cuenta Sansón a la hora de escoger a su esposa? Que no vio, que no quiso, ni no le prestó atención. Vámonos a Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 12 y del 26 al 31. Dice: alabanza a la mujer ejemplar. Mujer ejemplar no es fácil de hallar, ni tampoco el hombre ejemplar, no es fácil hallar, no está en la esquina a montón, no lo vas a encontrar en una discoteca, no lo vas a encontrar o no la vas a encontrar en los sitios pupis, ni en bares, ni en casetas. Mire lo que dice la palabra: mujer ejemplar no es fácil de hallar. Y esto también lo hago con el hombre. El hombre ejemplar no es fácil de hallar. Vale más que las piedras preciosas. Tu cónyuge vale más que toda la riqueza que tú tengas. Su esposo confía plenamente en ella. Pregunto, ¿pudo Sansón confiar en su mujer? No. Cuando él le reveló su secreto, ella fue corriendo a decírselo a unos extraños que la tenían amenazada, pero corrió a solucionar el problema ella sola. Y nunca le falta ganancias. Sansón perdió. Tuvo que salir a Ascalón a matar a 30 filisteos para poder pagar la apuesta. Cuando quien la perdió por su mujer. Cuando él dice: si no es porque salieron a arar con mi ternera, no hubiesen logrado las cosas. Dice: brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. ¿En qué se encargó la mujer que había escogido Sansón así por la vista? Los 7 días que estuvieron casados se la dedicó a quejarse y a hacerle la vida imposible a Sansón. Así le pasa a muchos hombres y así le pasa a muchas mujeres. Escogen por pasión y terminan todo su matrimonio en un infierno. Luego vamos del 26 al 31. Dice: habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Está atenta a la marcha de su casa y jamás come lo que no ha ganado. Es honrada. Sus hijos y su esposo la alaban y le dicen: mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Fíjense, el corazón de su esposo y de sus hijos se sienten orgullosos de su esposa y de su madre. ¿Por qué? Porque es una mujer valiosa, no solamente en el aspecto físico, sino sobre todo como ser humano, como persona. Y eso va también para los caballeros. Y algo que a mí me marcó mi vida y que me dio mucha orientación a la hora de escoger esposa fue este principio que ahora voy a leer. Dice: los encantos son una mentira. La belleza no es más que ilusión. En otras traducciones dice: engañosa es la gracia, vana la hermosura. Pero lo que trata de decir acá es: la belleza física es un espejismo. Por eso se le aconseja: no te involucres en el noviazgo con el sexo, porque el sexo te va a embrujar, te va a ver espejismos. No vas a fijarte en lo que realmente tienes que fijarte, ¿sí? Sino que vas a estar embriagado del vino del amor, del vino del sexo. Lo mismo pasa con aquellos que se dejan vislumbrar por el aspecto físico, pero no se dan cuenta la clase de persona, de ser humano, el corazón de la persona. Y por eso es que la belleza, cuando se va, cuando se acaba, porque se tiene que acabar en algún momento, porque es efímera, la juventud es efímera, entonces queda el corazón. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sostiene a la persona?
si no tiene las virtudes, los principios y los comportamientos valiosos. Entonces ahí te estrellas realmente con la realidad de estar casado o casada con una persona que al final no conoces, no confías y no contribuye a que tengas paz y tú escojas ser feliz. Pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. La persona que tiene fe, la persona que respeta a Dios, la persona que tiene una relación con Dios, va a tender a ser mejor cónyuge que aquella persona que no tiene fe, que no tiene creencias, que hace lo que le da la gana o lo que su corazón le dice, sin ninguna brújula moral. Alábenla ante todo el pueblo. Denle crédito por todo lo que ha hecho. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a contrastar la historia de Sansón con la historia de Tobías. Vámonos a Tobías. Eso es un libro deuterocanónico muy hermoso, del noviazgo, el matrimonio y los viajes. Ese es un libro maravilloso. Tobías, capítulo 6, versículos del 10 al 19. Ahí vamos a ver cómo sí se hacen las cosas para obtener las cosas bien y para tener éxito en tu vida matrimonial. Miremos la historia de Tobías, que es contraste a la historia de Sansón. Dice, Rafael habla de Sara a Tobías. Habiendo llegado a Media, se acercaban ya a Ecbatana. Entonces le dijo el ángel Rafael al muchacho, amigo Tobías, a tus órdenes, contestó él. El ángel le dijo, debemos pasar esta noche en la casa de Raguel, es pariente tuyo. Tiene una hija que se llama Sara. Fíjense, aquí, antes de conocerla, antes de verla, primero, Tobías oye, escucha de Sara. Primero, sabe que es pariente suyo, del pueblo de Israel, de la tribu y del clan de su papá y de su mamá. No hace parte de un pueblo pagano, no hace parte de una civilización enemiga de Israel, de su pueblo. Es una pariente. Al igual que él, es hija única. Y además, Tobías sí conoce el nombre de su prometida, de la que va a ser su prometida y su esposa. Sansón nunca se nos dice cómo se llama la mujer de Sansón. La mujer de Timná que él vio, ¿verdad? Que él vio y se enamoró a primera vista, nos dicen, pero la Biblia no le pone nombre. En cambio, en Tobías, cuando comienza a escuchar de la mujer que debe de esposar, la conoce por su nombre. Sabe que hace parte de su clan y de su tribu, que es familia de su padre, parientes, que es hija única como él. Tú tienes más derecho que ningún otro a casarte con ella, y a ti te corresponde también heredar los bienes de su padre. Uy, viene con premio. La joven es, y fíjense, la joven es inteligente, intelecto. Es valiente, corazón. Y muy bonita, físico. Pero fíjense que el ángel que viene de parte de Dios, y Dios conoce nuestro interior, nos conoce perfectamente porque nos hizo. El primer atributo del que le habla a Tobías es la inteligencia de Sara, no su aspecto físico. Tobías no está viendo a Sara, está oyendo. Mientras que Sansón se deja llevar por la vista, Tobías se enamora por el oído. Y recordemos que el evangelio empieza por el oído, no por la vista. Eva, ojo a esto, Eva pecó por ver. Vio que el fruto prohibido era apetecible. María obedeció al escuchar, obedeció al oír.
el mensaje de Gabriel, ¿sí? Sansón vio, se enamoró y se entregó a la pasión. Tobías escuchó un mensaje real, porque el ángel venía de parte de Dios y conocía muy bien a Sara desde el corazón de Sara. Y le dice, es valiente, es inteligente, valiente y muy bonita. El paquete completo, ¿ya? A ti te corresponde pedir su mano. Escúchame. Amigo, yo le voy a hablar al padre esta noche acerca de la joven, para que pidamos la mano de ella. Y cuando volvamos de Ragüez, celebraremos tu boda con ella. Primero, ellos estaban en una misión para salvar a su padre, a Tobí, que había quedado ciego. Y él está en una misión. El ángel no lo desvía de la misión. El premio que viene siendo Sara va después de que él cumpla la misión, no antes. A Tobías se le ha asignado una misión. Va con el ángel del Señor que representa a Dios. Y siempre Tobías está presto a oír a el ángel del Señor, que es la voz de Dios. Y van, y el ángel le dice, bueno, te vas a casar con ella, pero después que cumplas la misión, no antes. ¿Ya? Ok, dice, y cuando volvamos de Raguel celebraremos tu boda con ella. Estoy seguro de que Raguel no va a poder negártela ni dársela a otro como esposa. Eso sería exponerse a la pena de muerte que decreta el libro de Moisés. Pues él sabe que tú tienes más derecho a casarte con ella que ningún otro. Eso se llama ley del levirato. Lo veremos más adelante en el próximo libro, el libro de Ruth. Escúchame, pues amigo, esta misma noche le vamos a hablar de la joven y haremos el compromiso. Y cuando volvamos de Ragüez, celebraremos tu boda con ella y la llevaremos con nosotros a tu casa. Sansón no va a vivir en Timná. Sansón se fue a Timná donde estaba la mujer. Acá Tobías va a tomar a Sara, se va a casar con ella y se la va a llevar él a su casa, como debe ser, como debe ser. El hombre es el que guía a la mujer, y no es machismo, no es machismo. Son los roles que el Creador nos ha dado, y debemos amar, y debemos respetar, y debemos hacer con amor cada uno sus roles. Tobías le contestó a Rafael: amigo Azarías, he oído decir que ya antes ha sido dada como esposa a 7 hombres y que todos ellos han muerto la misma noche de bodas en la habitación nupcial, cuando querían unirse a ella. ¿Sí? Querían consumar el matrimonio, querían tener relaciones sexuales. Pero esos 7 hombres solamente querían poseer a Sara por su belleza y tal vez por su riqueza. No tenían un amor genuino por Sara. Para que ustedes vean que en la Biblia no hay machismo puro, que no es un libro netamente machista, que a la mujer se le da el valor como persona, como ser humano, y se le trata como algo valioso o alguien valioso, alguien que vale la pena hacer el esfuerzo de hallar. Y fíjense cómo estos 7 hombres, la perfecta lujuria. Por eso el demonio que está enamorado de ella es el demonio de la lujuria, Asmodeo, que se ha enamorado de ella y mata a todos los que quieren acercarse a ella, pero que no invocan a Dios. Dice, cuando querían unirse a ella, también he oído decir que es un demonio quien los mata. El demonio no le hace a ella ningún mal, pero si otro quiere acercarse a ella, lo mata. ¿Sí? Lo mata. Con eso haría que mi padre y mi madre terminaran su vida llenos de pesar por mí, pues soy su hijo único. No tienen otro hijo que les dé sepultura. Aquí Tobías piensa en sus padres. Aquí Tobías tiene en cuenta a sus padres y no se deja llevar por la pasión, ni por la lujuria, ni por sus deseos. No,
Él tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión, a la hora de arriesgarse. Él pone sus temores, pone sus miedos, sus angustias delante de Dios. El ángel representa a Dios, porque Dios es el que lo manda. Dios lo llama en su presencia y le dice, ve a tal parte y hazle esta misión. El ángel representa a Dios y Tobías le expresa todos sus miedos. Y dentro de esos miedos está, hey, Señor, yo tengo que pensar en mis padres. Yo quiero darle sepultura cuando muera. Quiero estar ahí para ellos. Quiero estar con ellos. Aunque yo sea una sola carne con mi esposa, yo quiero estar con mis padres porque soy su hijo único. A diferencia de Sansón, que no tuvo en cuenta a sus padres y los metió en problemas. Ok. El ángel le dijo, ¿no te acuerdas de las recomendaciones que te hizo tu padre? ¿De cómo te recomendó que te casaras con una mujer de la misma familia que él? Escucha pues, amigo, no te preocupes por este demonio y pídela. Yo sé que esta misma noche te la van a dar como esposa. Cuando entres en la habitación nupcial, toma el hígado y el corazón del pescado y colócalos sobre las brasas en que se quema incienso. El olor se esparcirá y cuando el demonio lo huela, saldrá huyendo y nunca más volverá a su lado. O sea, es un rito de exorcismo. No es brujería, como dicen los protestantes. Por eso es que no aceptan este libro. Eso no es brujería. Eso es un exorcismo. El ángel conocía la debilidad del demonio y se la expresó a Tobías. Y le funcionó. Le funcionó. Y antes de que te unas a ella, sexual, levántense primero, hagan oración y pídanle al Señor del cielo que tenga misericordia de ustedes y los proteja. O sea, antes de unirse carnalmente, únanse espiritualmente. Entonces, ¿cómo yo voy a unirme espiritualmente con mi cónyuge si mi cónyuge no cree en Dios? Si mi cónyuge no cree que Cristo es Dios, si no cree en la Eucaristía. Es muy difícil. Y ahí entonces, antes de que los dos hilos se conviertan en cabuya, llaman al tercer hilo, que es Dios, y se convierten en una cuerda de 3 hilos. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel? Dios te la tiene destinada, no tengas miedo. Dios te la tiene destinada desde la eternidad. Fíjense cómo podemos hacer por medio de la oración que Dios nos destine una persona desde la eternidad. Tú la vas a sanar, ella se irá contigo y pienso que tendrás hijos de ella y que los vas a querer mucho. No te preocupes. Cuando Tobías oyó, Sansón, ¿qué hizo? Vio. Tobías oyó lo que dijo Rafael, que Sara era pariente suya, de la familia de su padre, sintió por ella mucho cariño y se enamoró de ella. Palabra de Dios. Sin verla, solo escuchando la voz de Dios representada en el arcángel Rafael. Esos matrimonios van a ser exitosos. Van a tener problemas, van a tener peleas, van a tener desacuerdos, pero siempre va a haber la tercera parte que va a estar ahí para hacerlos conciliar. Como decía nuestro difunto Papa Francisco, peleen todo lo que quieran pelear, esposos, en el día, pero no se vayan a dormir sin haber hecho la paz. Para la gloria de Dios. Del Padre, del Hijo, del Espíritu.